Hola, primero que nada, este es el día 27 de marzo, cerrando prácticamente la última semana completa de marzo. Estamos a 4 días del end of the month, ya muy cerca, ya casi abriendo abril, y estamos en unas condiciones de mercado que no se ven muy comúnmente. Hoy ya llevamos prácticamente medio año sin verlas y estadísticamente son muy raras. Normalmente por temas fundamentales. Eh, ¿Y por qué menciono esto? ¿Por qué lo veo necesario y de qué voy a hablar en este video? Primero que nada, ahorita llevo una racha perdedora sumamente grande. Llevo un drawdown mucho más grande de lo que me gustaría aceptar. Y financieramente no me afecta tanto porque me estoy capitalizando de nuevo y dentro de lo que cabe, el rendimiento que tengo sobre mi capital no soy muy dependiente de él más que para subsistir y pagar los servicios que mantienen el mismo labor que estoy haciendo. ¿Me afecta psicológicamente? Claro que sí. Es algo que sí o sí pasa, pero se debe de controlar a cierto punto de que no afecte en la vida diaria y de cierta manera tampoco nos afecte nuestra forma de operar conceptualmente, porque si llevamos una curva de drawdown bastante pronunciada fuera de lo normal, como la mía de ahorita, se tienen que hacer ciertos ajustes operativos y de manejo de riesgo que suelen ser bastante fijos. No manejarlo de forma dinámica porque tampoco nos vamos a guiar tanto por lo que es ese drawdown. Tal vez si ajustemos los riesgos, tal vez reduzcamos la exposición, corrijamos ciertas condiciones de nuestra operativa para poder adaptarnos a las condiciones actuales del mercado. Ese tipo de cosas sí. Pero tampoco vamos a cambiar nuestra forma de operar. Ese tipo de cosas, a eso me refiero. ¿Por qué hago este video? Me parece muy interesante hacer este video porque a fin de cuentas es un repaso técnico sobre unas condiciones tan caóticas como las que son ahorita en el mercado por la parte fundamental. Es muy eficiente, al menos para mí, el aclarar las cosas de forma oral, de platicarlas, para yo poder de cierta forma internalizar los pensamientos, que me quede todo más claro, en pocas palabras, ¿no? Este video puede ser de valor para personas que quieran aprender, igualmente puede servir incluso como un podcast, pero bueno, ya después de mencionar la situación en la que me encuentro actualmente, al final voy a hablar un poco más personal sobre mis objetivos actuales, cuáles son las metas y los ajustes que tengo que hacer para mi operativa. Sin embargo, el objetivo principal de este video, de lo que más va a tratar, va a ser explorar y rectificar todo lo teórico y conceptual sobre lo que conforma el mercado. Y que fuera del caos fundamental que estamos teniendo, que es adaptable, es muy adaptable, y a mi forma de ver las cosas es de cierta manera evolución del mercado. Las cosas no se repiten en el mercado. Podemos seguir cierto tipo de operativa, cierto tipo de reglas,
pero todo parte de la dinámica. Esas reglas universales que podemos ver en cierto tipo de teorías científicas tienen cierto fundamento por detrás, pero igualmente son leyes dinámicas, son leyes de la dinámica. ¿Por qué digo esto? Porque a fin de cuentas estamos viviendo algo que, incluso citando palabras de Powell, no es repetible a lo largo del tiempo, incluso aunque sea la misma situación fundamental. Porque díganme, ha habido crisis de petróleo atrás en el tiempo, pero atrás en el tiempo no estuvo Trump. Atrás en el tiempo no habían dos personas peleándose como niños, tirándose mierda en redes sociales. Atrás en el tiempo no afectaba en el precio de un activo que un político, una persona representativa del poder, dijera ciertas palabras en una red social. ¿Y cómo podemos internalizar todo esto? Y adaptarnos. Ok. ¿Qué es lo que más se repite dentro de todo este caos fundamental? ¿Qué es lo que lo causa? ¿Qué es lo que sucede segundos antes de que suceda este caos fundamental? Significa que incluso textos o frases o conversaciones en redes sociales ya afectan al valor de un mercado, como las headlines, pero mucho más dinámico. ¿Por qué? Porque una headline normalmente pasa por varios filtros, pasa por una empresa, incluso por regulaciones, porque pueden ser llamados a corte si hablan información falsa, ese tipo de cosas. Pero en redes sociales no. En redes sociales la persona puede publicar lo que se le dé su rechingada madre sin pensarlo, haberlo escrito en 10 segundos y publicarlo al segundo número 11 sin haber leído, ni siquiera internalizado lo que acaba de escribir. ¿Y qué podemos generalizar dentro de este argumento, no? Porque a fin de cuentas todos son argumentos lógicos. Estamos armando teorías y esas teorías nos van a servir para formar procesos. Y esos procesos nos van a ayudar a adaptarnos a las condiciones actuales de mercado. ¿Cómo podemos fundamentar este argumento? Las redes sociales por las que incluso se publican las conversaciones con según políticos iraníes, por ejemplo. O sea, las redes sociales como de X, Twitter, de Trump, son cuentas personales. Son cuentas que no son directamente, por ejemplo, de una federación. No son directamente de una Casa Blanca, de un .gov. Simplemente es su cuenta personal. Y no le importa lo que está diciendo. Puede contradecirse, nos puede mentir incluso. Y el mercado va a moverse por la cantidad de miedo que tiene. Y no significa que tengamos... Bueno, si tú quieres, puedes dejar de operar en momentos de miedo, en momentos de alta incertidumbre. Pero el que exista alta incertidumbre en el mercado no significa que tú tengas que tener alta incertidumbre. Significa que tienes que tomar las precauciones y adaptaciones para poder tener una operativa efectiva en un mercado de alta incertidumbre. Para tú no asumir esa incertidumbre que muy probablemente te va a hacer perder dinero. Muy probablemente tuve que haber hecho esta conversación mucho antes y no tuviera los problemas que estoy teniendo ahorita de pérdidas y todas esas cosas. Pero bueno, el argumento número 1 es que los mercados, por el miedo,
por la incertidumbre, reaccionan a cualquier palabrerío. El segundo argumento es que la persona de mayor exponente en los mercados actualmente puede decir lo que quiera, incluso mentiras, manipulaciones de mercado, que no tiene sentido operarlas en cualquier momento, sin checarlo, corregirse después si él quiere, que la contraparte diga lo que quiera, pero pues él es el mayor exponente. Él es el que más followers tiene. Es el influencer. Es el lobo de Wall Street, casi literalmente. Salen las headlines, lo queman, lo funan, güey. Y aún así sigue moviendo el mercado como él se le da la puta gana, güey. Pero bueno, sí, mucha criticada, ¿no? Pero ¿cómo nos podemos adaptar a estos argumentos, a estos fundamentos que estamos dando? Evitando, exponiéndonos al tiempo. Porque digo esto, mientras tú más tiempo permaneces dentro de una posición, dentro del mercado, más te estás exponiendo a que pueda salir algún palabrerío de ese señor. Si es que se puede decir señor, porque para mí es un niño, ¿no? Entonces, reducir la exposición en tiempo para el mercado, lo que te va a resultar es menos incertidumbre de forma directa. ¿Por qué? Porque mientras más te expones al mercado, más incertidumbre hay a que él pueda decir cualquier cosa. Y mientras él no diga nada, mientras no haya ninguna publicación o palabra de él, el mercado va a seguir rigiéndose por las condiciones de mercado actual, por la última noticia, el último palabrerío que él dijo antes de corregirse. Y lo fundamentalmente técnico, porque a fin de cuentas podemos decir que el análisis técnico prevalece, pero las teorías para hacer nuestro análisis técnico van en base a los cambios fundamentales del mercado. Entonces nuestro análisis técnico pasa a ser más un análisis fundamental, desde el punto que estamos analizando cierto contexto, cierta condición de mercado. Porque un mercado está en balance, porque un mercado está en imbalance, porque hubo cierta noticia fundamental que lo causó. Y para nosotros poder entender a qué dirección está ese balance, a qué dirección predomina principalmente ese balance, a qué dirección predomina ese imbalance, tenemos que entender de qué parte fundamental proviene o qué datos son los que nos están provocando esta condición de mercado. Por ejemplo, si se agravan las cosas entre el conflicto de Irán y el niño Trump, pues obviamente si se agravan las cosas, vamos a tener un imbalance down en el Nasdaq, por ejemplo, como lo que está sucediendo ahora mismo. Y el contexto y las condiciones del mercado son multifactoriales. Entonces, no solo es por el conflicto, es por la desinformación, es por las tasas, es por los datos económicos que está viendo que son terribles y súper manipulados. Y eso lo podemos ver viendo los datos que se publican desde las universidades privadas. Las universidades privadas también tienen que hacer su trabajo y lo van a hacer mucho mejor que una entidad federal que pusieron de presidenta, a una ex empleada del mismo presidente y despidieron al que no se alineaba con las condiciones que él ponía. Él decía que a la persona que sacó estaba manipulando los datos. ¡Wow! Lo sacó y puso una persona de su confianza. Obviamente es manipulación de mercado, pero ¿para qué nos vamos a quejar? Si no, más bien nos vamos a adaptar.
En pocas palabras, mientras menos tiempo estemos expuestos al mercado, menos posibilidades va a haber que diga cualquier cosa. ¿Qué tipo de operativa se ajusta a nuestros objetivos si estamos teniendo menor exposición al mercado? Aparte que tenemos que claramente arriesgar menos cantidad de riesgo. O sea, tenemos que tener menos riesgo sobre nuestro capital. Porque estamos en unas condiciones de mercado que en cualquier momento te puede hacer un slippage gigante, incluso estando exponiéndote minutos al mercado. En cualquier momento lo puede decir. Eso no cabe duda. Pero mientras menos tiempo le des la posibilidad de decirlo, mucho mejor. Pero sigue habiendo las posibilidades. Entonces, fuera del tiempo, fuera de la exposición al tiempo, la exposición al riesgo del capital también tiene que reducirse. Por ejemplo, si antes tu capital destinado a una operativa mensual era de 6.66 Rs diarios, factores diarios, perdón, sobre el riesgo mensual, ponle que ahora va a ser un 10. Me parece lo correcto, ¿no? A mí. Entonces, a veces pongo referencias que son sobre mi operativa, pero bueno, es lo que a mí me parece correcto. Entonces, lo que está diciendo, los datos están puramente manipulados. Yo creo que muchas personas dentro de lo económico ya lo saben. A partir de eso, ¿qué también podemos saber? No nos podemos basar en esos datos manipulados. No van a tener ninguna reacción. Y si acaso van a tener una reacción, ya hay posicionamiento previo sobre esas mismas noticias o mismos datos de publicación. No podemos apoyarnos de datos macroeconómicos. No podemos apoyarnos de lo que diga Trump claramente porque se corrige cada 3 días. Y estamos intentando reducir nuestra exposición en tiempo. ¿Cuál es la mejor operativa que prácticamente no se fija en datos macroeconómicos? Se expone la menor cantidad de tiempo en el mercado y se basa básicamente en el flujo y en la condición actual del mercado. Entradas rápidas, salidas rápidas. Es el scalping o el high frequency trading, que pues para tener un rendimiento en high frequency trading no nos vamos a hablar de trading real. Una persona normal no puede hacer high frequency trading. Solo es un niño intentando hacer eso, ¿sabes? Ocupa sistemas de billones de dólares para poder competir contra instituciones, que las instituciones aprovechan ventajas estadísticas mínimas, pero pues lo repiten en millones de operativas, ¿ok? Entonces, scalping. En resumen, scalping. A mí no me gusta el scalping, la verdad. Me parece que a fin de cuentas estamos hablando de mucho ruido. Estamos exponiéndonos a un factor muy importante y muy riesgoso, que es el ruido. ¿Y qué pasa si le sumamos una alta volatilidad? Pues vamos a tener más. Entonces, tiene sus riesgos. Pero sobre la valoración y la jerarquización de los riesgos a poder tomar, yo prefiero exponerme a cierta cantidad de pérdidas extras, reentradas, que obviamente pues ajustadas a un riesgo menor, porque tienes en consideración que hay más ruido, que vas a poder posiblemente tener que entrar varias veces. Se puede ajustar las estadísticas a la misma operativa, ¿no? O exponerte en tiempo al mercado, que no sé, no vas a tener varias entradas. Sí puedes reentrar,
pero tendría que haber mucha agresividad en la contraparte para que realmente... O sea, te tiene que sacar muy rápido. Si ya recorrió cierta cantidad de tu movimiento, luego retrocedemos de forma agresiva y no fundamental, o sea, sin sumarle una ventaja a lo que es el scalping, sino yéndonos a la parte real, a la parte neta. No vamos a reentrar si hay agresividad, porque ya hubo un testeo de una zona que obviamente fue nuestra contra. Y si ya de por sí estamos invalidando una operativa, ¿por qué nos sumaríamos a la misma operativa si ya estamos en un movimiento contrario mucho mayor y con más fuerza al que estamos intentando reentrar? Estadísticamente no tienen sentido, a no ser que la reentrada sea por razones de invalidación inmediata. Que pues es lo mismo que haríamos en un scalping. Pero obviamente como los objetivos son más chicos en el scalping, pues con el mismo recorrido que haríamos en una, y nos puede llegar a sacar incluso de forma no fundamental, por la volatilidad, todo ese tipo de cosas, a nosotros sí nos puede llegar a llenar la orden y llenar el objetivo. Ese es otro beneficio del scalping, planteando exactamente las mismas condiciones, sin irnos a darle ventaja a uno o darle desventaja a otro. Yo ya comenté las desventajas y realmente a mí no me gusta. Mis objetivos principales era alejarme de eso, pero las condiciones actuales del mercado lo ameritan. No hay más. Es adaptarse. ¿Ok? Y teniendo las herramientas tampoco es tan complicado. Si tú ya tienes una operativa, adaptar esa operativa simplemente a reducir la exposición al mercado y reducir los objetivos no es tan difícil, solo es adaptar la forma en la que operas y a veces simplemente mecanizar ciertas cosas que ya tenías tú planteadas. Porque a fin de cuentas muchas veces estamos hablando de periodos, de factores, que pues si el 1-3 también puede ser 1-3 acá, con menos desplazamiento en puntos, pero también podemos lograr un 1-3. Obviamente como estamos planteando un menor riesgo, menor exposición al riesgo también, menor riesgo por operación, porque podemos ser invalidados por alta volatilidad y ruido. No sé, en mi forma de pensar, yo prefiero el entrar y salir rápido del mercado en las condiciones actuales a permanecer dentro de un trade y que luego me saque una narrativa que no tiene sentido y se lo saco de los huevos. A mí psicológicamente eso me afecta muchísimo. Muchísimo. Y también la operativa va frente a la psicología de una persona. Y eso lo tengo que aceptar. También es algo que tengo que mejorar. No me debería de afectar. Pero, en cierta forma, tiene sentido humano. No soy un robot. Y no está mal que yo no acepte ese tipo de condiciones de mercado. Porque sigue siendo unas condiciones caóticas, sigue siendo un no te acostumbres a lo malo. ¿Entienden? No te acostumbres a lo malo, porque luego acostumbrarte a esas condiciones, acostumbrarte a que pase ese tipo de headlines, te va a generar una desconfianza súper grande, te va a generar expectativas gigantes de cómo debe estar la volatilidad o cómo deben de ser los recorridos, que muchas veces incluso las headlines pueden ir a nuestro favor.
En contra también, y por eso reducimos la exposición. Esa es la principal razón, porque estamos asumiendo que todas pueden ser en contra. Pero si van a favor de nosotros, pues dirán muchos, buenísimo. Pero no te puedes acostumbrar a esas condiciones. Porque a fin de cuentas, ¿qué? En un año y medio lo van a sacar a la mierda. No va a volver. No va a volver. Entonces, ¿qué quieren estar? ¿Nomás un año y medio? Que muy probablemente esto dure un mes más, máximo. Máximo. Entonces, siempre va a ser sus cagadas. Y sus manipulaciones y todo eso. Principalmente él. Pero es adaptarse a las condiciones de mercado, no acostumbrarse a las condiciones de mercado. Entonces, desde cierto punto, la psicología sí la tengo que corregir, y yo lo entiendo. No me debe de afectar, pero tampoco no me debe de no disgustar. Disgustado tengo que estar, porque no son correctas las actitudes. Fuera de todo esto, las adaptaciones principales a las condiciones actuales del mercado, yendo directo al punto, reducir la exposición al mercado, preferentemente operativa tipo scalping, reducir los objetivos y reducir el riesgo, menor desplazamiento y posiblemente mantener la factorización, los factores de riesgo-ganancia, o tal vez disminuirlos un poco si quieres prevalecer un poco más en el mercado, tener más consistencia y mejora psicológica. Y fuera de eso, a lo que también me gustaría venir a hablar es sobre dejar claro en mi mente la teoría sobre mi tipo de operativa. A fin de cuentas, lo que estamos intentando es operar en las condiciones de mercado más operables, en donde realmente nos podamos aprovechar de esas anomalías, desequilibrios estadísticos que nos generan cierta ventaja sobre los mercados. Y nosotros, al hacer las adaptaciones para estar menos tiempo en el mercado, lo que intentamos hacer es eso mismo: prevalecer en el mercado únicamente cuando las condiciones son las que nos permiten aprovecharnos de esas anomalías y las que realmente nos dan el recorrido para aprovecharlas, el desplazamiento. Ok, ¿y cuáles son esas anomalías? La condición del mercado ya la sabemos a cuál queremos entrar y cuál no. A una donde no haya caos fundamental, a una donde realmente saquemos provecho, a un beneficio técnico dentro de lo que cabe. A fin de cuentas, como lo que les estaba diciendo, lo contextual es más fundamental que técnico. Y lo discrecional es mucho más fundamental que técnico. Y eso también lo tenemos que entender. Sí, lo técnico prevalece, más bien lo operativo. Lo operativo dentro de las condiciones que buscamos es lo que prevalece, no lo técnico. Bueno, así yo veo las cosas. Así, a mí me gusta dejar muy claro los conceptos y dejar muy claras las palabras, porque en la ambigüedad de las palabras es donde nacen los errores. Y en los errores de concepto son las cosas que incluso tu operativa estando bien, totalmente en concepto, si tenemos error de concepto, tenemos que partir desde cero. Entonces, por eso también mientras hablo, muchas veces me corrijo o vuelvo atrás para corregir las palabras o darle el significado que yo le quiero dar al uso de esas palabras.
Pero bueno, ¿en qué se basa mi operativa? Sin decir que lo técnico y quién sabe qué. Mi operativa se basa en aprovecharme de las anomalías que me da el mercado después de hacer un análisis de perfiles. Que los perfiles están basados en una gráfica, por decirlo así, de campana, en una distribución normal, intentando que el mercado prevalezca en condiciones de que la subasta sea normal, intentando que el mercado intente corregir los errores sobre una distribución anómala para rectificarla y continuar con el movimiento normal del mercado y continuar haciendo distribuciones normales. ¿Qué son ese tipo de anomalías? Las anomalías principales por las que el mercado tiende a corregir son, por ejemplo, lo que conocemos como extremos pobres, como el poor low o el poor high. Normalmente es una zona de alta probabilidad, zonas de interés. Y me van a decir muy probablemente, y quiero que esto también me quede claro a mí, lo que es el edge, por ejemplo, lo que es la aceptación por tiempo de ciertas zonas, o incluso podría interpretar, depende de la condición de mercado, eso es lo que quiero decir. Un ledge no tiene que ser aceptación o falta de aceptación, puede ser las dos. Y lo que le da, lo que está haciendo ledge, el ledge es un concepto visual, ¿ok? Y lo que realmente significa ese ledge depende de la condición de mercado. Si nosotros estamos en un balance muy estructurado y el edge justo se da en un extremo, muy probablemente sea falta de aceptación por tiempo, que a fin de condiciones de mercado realmente es una aceptación en concepto, porque está aceptando prevalecer en el balance. Falta de aceptación de no continuar el movimiento, pero ya ven que lo podemos ver de distintas formas. ¿Por qué? Porque si estamos en una condición de imbalance, que el precio se detenga en una zona, es muy probablemente de mayor probabilidad que si volvemos nosotros a ese ledge, vayamos a continuar el movimiento, porque previamente no nos dio una reacción de rechazo, sino que el precio se sintió cómodo transaccionando posiciones en ese precio, en esa zona. Entonces ahí es lo contrario, que si posiblemente lleguemos a ese nivel, muy probablemente continuemos el movimiento porque ya hubo la suficiente aceptación para el mercado de subastar ahí. Y se debe de corregir para poder hacer una distribución normal. ¿Ok? A mí me parece muy interesante eso, porque de cierta forma es de los conceptos que dependen de las condiciones del mercado para saber qué significan, para saber cómo actuar, para saber qué hacer sobre tu operativa. Entonces, un ledge, un poor high, un poor low, que muy probablemente es lo que está formando ledge. El edge también puede ser dentro del balance, pero pues no veo una forma de operar eso, porque a fin de cuentas es lo que menos queremos operar, la zona que menos queremos operar. Más bien ponerle un punto de target, que esa es la definición. ¿Cómo podremos utilizar un ledge que está en medio de una distribución? Utilizarlo como un punto de target, un punto que normalmente el precio, si está ahí, vaya a volver a ser un balance. A eso es lo que significa, y por eso también depende de la condición en la que está. Pero si estamos refiriéndonos al edge en extremos, que es un poor high o un poor low o poor extremes, depende de las condiciones de mercado. Si estamos en un balance y se forma un poor high, muy probablemente si llegamos a ese poor high, hagamos un excess, posiblemente rompamos el poor high o no, posiblemente lo toquemos, depende de la reacción. Tampoco las distribuciones no digamos que son perfectas. El mercado no es matemático, el mercado es dinámico, que no se contradice una de otra, no es U o I, simplemente es. Y no hay por qué clasificarlo ni por qué pelearse tampoco.
pero es muy contextual y condicional. La mayor probabilidad, a fin de cuentas, son zonas de alta probabilidad y vamos a operar esa zona de alta probabilidad en relación al contexto que estamos teniendo ahorita. Si determinamos que el contexto actual es un imbalance, esa zona nos va a servir para continuar el movimiento. Sin embargo, si consideramos que el contexto actual es un balance, ese ledge nos va a servir para hacer una reversión a la media. Entonces, me parece muy interesante dejar claro ese concepto, porque incluso para mí es dejarlo claro, para mí mismo. Es algo muy curioso y muchas veces se tiene que internalizar hablándolo, no solo sabiendo la definición o haberlo visto antes, porque a fin de cuentas son anomalías y por definición las anomalías son raras, ¿ok? Entonces incluso hablarlas es mucho mejor, al menos para mí. Otra cosa es anomalía, lo conocido como los single prints. Normalmente un single print va en correlación a lo que es un low volume node. Pero a mí me gusta más los single prints porque es menos arbitrario, menos abstracto. Los low volume nodes sí que se pueden calcular, se les puede sacar un porcentaje dinámico sobre lo que representa en un perfil y que todos los nodos que estén por debajo de cierta distribución, de cierto extremo mínimo, sea low volume node, y los que estén cerca o salidos de cierto extremo máximo de la distribución sea un high volume node. Se puede calcular, pero ¿para qué si ya tenemos los single prints, que son directos, son estáticos? Básicamente, si vemos una sola letra en un periodo, nos indica que el precio no quiere permanecer ahí, no quiere pasar tiempo ahí. Y si se combina con una falta de transacción en esa misma zona, ese mismo precio, estamos viendo una muy fuerte falta de aceptación. ¿Y de qué forma me gusta a mí operar estos single prints? En imbalances, solo en imbalances. Estando en un balance, a mí no me gusta operarlos. ¿Por qué? Porque véanlo de cierta forma, sigue siendo una anomalía. Y sí, es una zona de alta reacción, alta probabilidad. Pero estamos volviendo al contexto. ¿De qué sentido tiene entrar en una zona con falta de aceptación estando en un balance que estamos intentando permanecer en aceptación? Y me pueden decir, por ejemplo, como los extremos de un balance es porque ahí falta aceptación. Y sí, pero ¿por qué vamos a tener single prints en los extremos? Ahí serían extremos. Cuando yo me refiero a un single print es que están en medio de un movimiento, de una distribución. Entonces, si no separamos estas dos distribuciones, ahí yo lo vi un poco más correcto para poder operarlo en una condición de balance. Más bien lo separas en dos balances y ahí ya estás operando otro tipo de contexto. Estás operando que estamos saliendo de un balance y entrando a otro si se invalidan esos single prints, o permaneciendo en los balances porque consideramos esos single prints como si fueran extremos en vez de considerar los single prints. Yo lo que los considero single prints es cuando están en medio de distribuciones con falta de aceptación y fuerte sesgo direccional. En pocas palabras, un imbalance. Por eso mismo, yo no considero viable el operar single prints
como una zona de alta probabilidad en un balance. Y eso también he visto que mucha gente lo hace, mucha gente le da importancia. Pero a mí me gusta separar esa definición de ese concepto. ¿Por qué? Porque podemos mecanizar de cierta forma la operativa. Porque ya no estamos hablando que realmente son single prints dirección, que nos están dando una prevalencia direccional, una fuerza direccional. Estamos hablando de que es un excess nuevo para un nuevo balance. Estamos separando eso en balances diferentes, en diferentes values. Y si estamos tocando ese excess, que realmente se forma excess en vez de single prints, significa que vamos a prevalecer en el mismo value. No significa que vamos a continuar un movimiento direccional. ¿Por qué? Porque la condición actual es un balance interno, pero sigue siendo balance. Si estamos en un imbalance, ahí sí tenemos un sesgo direccional. Ahí sí podemos usar los single prints y los low volume nodes como debe de. No separarlos en diferentes balances, en diferentes values. Se puede, porque normalmente un imbalance aún así va formando microbalances. Que esa es otra forma de analizarlo. Sí se puede, sirve, pero es una diferencia de definición en el concepto de single prints. Entonces, a mí me gusta mucho usar los single prints cuando estamos con una fuerza direccional. Voy a tomar un poquito de agua, me secó la garganta. Y vamos a seguir con lo que es mi operativa. ¿Qué otro tipo de cosas me gusta ver? Aparte, otro tipo de anomalías fuera de los excesos, fuera de la falta de exceso, o sea, los poor high, poor low, formados por ledge en los extremos, porque ledge en el centro ya sabemos que funciona más como punto de target. Y los single prints, low volume nodes, y los ledge que normalmente forman los high volume nodes. ¿Qué otra cosa me gusta ver dentro de un perfil? Fuera de eso, me gusta ver el solapamiento de valores. Lo que se conoce también como composites. Pero a mí no me parece una anomalía. Más que eso, la razón por la que me parece que da una ventaja estadística es más que nada por el punto de prevalencia del contexto. Si estamos viendo que hay valores juntos en cierta zona, por ejemplo, dos value area low en el mismo nivel o cerca, misma zona, 50 puntos de diferencia, ese tipo de cosas, significa que incluso en días separados hay cierta reacción en esa zona. Y la distribución de los precios en esa misma zona nos está generando una distribución correcta. Entonces, en cierto punto es como un Wyckoff. De forma más, vuelvo a repetir, mecanizada, porque los valores están calculados de forma estática. 68%, por ejemplo, 70% del perfil. Entonces, de cierta forma es como un Wyckoff más mecanizado y estático. Marcar las zonas de value area low solapadas.
y el juntar los perfiles que están dentro de un mismo balance. Es básicamente lo mismo. Es prácticamente lo mismo que si juntaras muchos value area low solapados. Porque a fin de cuentas el cálculo se va haciendo sobre la sumatoria de esas distribuciones. Y a fin de cuentas, que es el 70% de 100, es lo mismo que el 70% de 50 más el 70% de 50. Es exactamente lo mismo. Entonces, a fin de cuentas es la sumatoria de las distribuciones fuera del 70%. Nos va a dar exactamente lo mismo que individuales, nomás que lo estamos juntando y nos da un cálculo de la sumatoria de esos valores. Entonces, por la razón que me gusta ese tipo de solapamiento de valores, de value area low o value area high, es porque nos genera una reacción específica para que se haga una distribución correcta en ese valor, en esa zona de valor. Que a fin de cuentas, como lo repito, es como un Wyckoff. Básicamente, un poco adaptado intencionalmente adaptado, pero se rigen por los mismos conceptos. Cierta zona de reacción que ya fue repetida a lo largo del tiempo muy probablemente nos vaya a dar una zona de reacción a futuro. De forma dinámica, de forma un poco más calculada directamente y basada en teoría de distribuciones. Campana de Gauss, distribuciones logarítmicas, también puede entrar. Retornos logarítmicos también se puede aplicar. Más que nada lo de los retornos logarítmicos aplicado a reversiones en los extremos, cuando un dato ya está muy desviado sobre el dato anterior. Eso más en permanecer en balance, la verdad. Me salió un poco del tema, pero eso también me gusta verlo. Y vámonos un poco afuera, pero prevaleciendo en lo que es mi operativa. Me gusta mucho lo que es los VWAPs y los Developing Area, los DBA. Y creo que eso es todo. Fuera de lo que es mi mapeo. Yo le llamo mapeo, marcar mis zonas de multiconfluencia. Cuando veo muchas confluencias juntas, marco la zona donde están juntas todas esas confluencias. Armo una narrativa que esté aplicada al contexto. A veces subo un poco más la temporalidad para ver en qué parte del contexto estamos. Muchas veces incluso aplicado a Wyckoff de macrotemporalidad. Y intentar sumar todavía más confluencias. Entonces, aparte que subir la temporalidad muchas veces te ayuda a poder verificar el contexto. Saber que no es un balance interno y que realmente es un imbalance. Entonces, pues lo que son los VWAPs, hay mucha información académica. Me gusta ver VWAPs de alta temporalidad, mensuales, semanales. Los diarios no me gustan mucho, la verdad. Los diarios me gusta el VWAP neto. Y más cuando estamos en un imbalance. Porque me gusta cómo se puede llegar a defender. Me gusta la reacción que se tiene y la acumulación de órdenes que se tiene normalmente en esa zona. Más que nada por el lado de order flow. Más que nada eso. Cuando un precio está en un extremo, está desviado, es lo mismo de los retornos logarítmicos. Tiene mucha más probabilidad de volver y que el siguiente dato sea una reversión a la media, porque tiene que haber una distribución correcta. Por eso digo que
saliéndome, pero tampoco saliéndome tanto. A fin de cuentas, toda la teoría va en base a que se tiene que realizar una distribución correcta. Me gusta más utilizar los VWAPs cuando estamos en un contexto tendencial porque se ajustan más a la volatilidad, y los Developing Area se ajustan más a un volumen, a una prevalencia en el tiempo, que es lo contrario a lo que vamos a tener en un imbalance. En un imbalance vamos a rotar mucho en diferentes niveles, distribuciones muy largas. A contrario de un balance que vamos a prevalecer en zonas por mucho tiempo. Entonces por eso no me gustan los DBA en distribuciones. Porque si estamos distribuyendo en diferentes niveles, vamos a prevalecer menos tiempo en cada nivel. Cuando estamos balanceando, estamos prevaleciendo más tiempo en cada nivel, y se puede sacar información de en ese momento cuál es la zona con mayor prevalencia. Pero estando en un imbalance no tiene sentido. Y lo que sí tiene sentido es qué tal se respetan ciertas zonas de alta volatilidad después de que un dato está desviado de su punto promediado, lo que es el VWAP, en pocas palabras. Entonces, le doy importancia a los VWAPs estando en una distribución, y normalmente también le doy importancia a los VWAPs cuando estamos en un balance, porque me gusta cómo son las reversiones a la media cuando un dato está desviado. Lo que también se le puede decir Garch, que es un modelo de autorregresión. Cuando un dato está desviado, vuelve a la media. Y en imbalance me gusta cómo se respetan estas zonas, porque se ajustan a la volatilidad de la cual se caracterizan los imbalance. Los DBA no me gustan en imbalance, me gustan mucho en imbalance, y ya lo expliqué por qué. Porque ya no me quiero revolver de nuevo. ¿Qué otra cosa me gusta? Fuera del mapeo, me gusta el order flow. El price action no me fascina y me parece algo muy desgastante para mí de forma psicológica. Me parece también algo que me genera mucho sentido ludópata, de cierta forma. Eso es personal. Pero a mí me gusta ver las cosas cuantificadas. De cierta forma, el price action pueden decir que es necesario, porque si cierto dato no es conductivo, X y Y factores, ¿no? Pero no, la volatilidad puede ser cuantificada. No simplemente la conductividad viene del price action. La conductividad viene de cuánto desplaza ese dato la volatilidad, lo que se traduce como el momentum. ¿Ok? Y eso también, el momentum también puede ser cuantificable. Entonces, no, nada que ver el price action. Me fastidia mucho. Y más por un punto personal que normalmente me ha llevado a caídas muy grandes. Personales, mi culpa. Pero yo creo que en muchas personas puede propiciar lo mismo. Y por eso tampoco me gustan mucho las reentradas. Por eso estaba intentando alejarme del scalping, pero las condiciones lo ameritan. Y también lo que ameritan las condiciones actuales es alejarse del price action. Ver más los datos, basarnos en los datos, cuantificar la volatilidad, por favor. La persona que no cuantifique la volatilidad y ve cuánta volatilidad implícita hay cada día está loca, y muchas veces no sabe lo que está haciendo. Porque si estamos hablando de una volatilidad implícita altísima, incluso estando todavía dentro del balance, nos está indicando que los movimientos van a ser sangrientos. Cuando una volatilidad alta
los portafolios tienden a ajustar su riesgo para no estar tan expuestos en cierto activo. Y lo que genera es que dinero salga de un activo, principalmente, es que el precio, las caídas del activo van a ser grandes y muy rápidas. Entonces, tiene un punto mucho que ver la volatilidad implícita. Fuera del cálculo de gamas, de strikes, de open interest, es importante verlo, porque nos va a dar mucho contexto. Muchos movimientos direccionales son casi por pura volatilidad implícita, porque los portafolios ajustan los movimientos que van a hacer a partir de la volatilidad implícita, lo mismo de la sonrisa o la volatilidad. Entonces es muy importante verla cada día. Y es cuantificable. Por ejemplo, los datos que no son conductivos, deltas muy negativos que apenas mueven el precio o incluso se van en contra de lo que debería de ser. Es cuantificable por que es lo del OHLC, las aperturas y cierre de cada vela. Entonces es cuantificable también, y el distanciamiento del desplazamiento que está teniendo una vela. No me gusta mecanizarlo, pero simplemente a ojo se puede ver. De cierta forma es price action, pero no. El price action es basarte e intentar entender el sentimiento del mercado. Esa es la definición, yo lo estoy diciendo y por eso yo estoy en contra. Si tú piensas igual que yo que es más momentum, más volatilidad, el análisis de la volatilidad, a veces a ojo, ahí sí, puede que tu palabra sea el price action, pero realmente el price action es el sentimiento, intentar ver el sentimiento del mercado por el movimiento, la acción y distribución de una vela. Que es alejado de lo que es el análisis de la volatilidad y momentum, distribución y cierre y apertura. Entonces, sí, son diferentes conceptos. Los deltas, el libro de órdenes, que ahorita está tremendamente espufeado y muy probablemente vas a ver ninguna zona importante, porque no hay coberturas en ningún lado, porque no tiene sentido. El mercado tiene una volatilidad implícita altísima, 40 puntos, casi 50 puntos. No tiene sentido hacer coberturas, te va a comer el mercado. Entonces ahorita van a ver muy limpio el libro de órdenes, va a estar muy limpio, y prácticamente el único nivel que va a tener relevancia es el 24,000, porque es el trasfase de balance y imbalance. Fuera de eso no va a haber ningún interés más. Pero también es importante. Si estamos en condiciones de mercado que sean realmente buenas, pues sí importa. Y a mí me gusta mucho ver la cinta de órdenes y el depth of the market. Los big trades son buenos. Hay cierta teoría de lo que es aceptación, rechazo y absorción. Y todo en base a los big trades. Y es muy buena, la verdad. Es una forma de price action más mecanizada, la verdad. A fin de cuentas, lo que es la aceptación, rechazo y absorción siguen siendo conceptos sentimentales del mercado. ¿Indican una u otra cosa? Sí. Pero si lo cuantificas, pues mucho mejor. Y si adaptas de cierta forma, no me gusta esta palabra, pero patrones. Sí, generan buena ventaja estadística, más que nada como un gatillo de entrada. No vas a operar tu operativa en eso. Basar tu operativa en eso. Footprint, básicamente lo mismo que los big trades, pero más difícil de leer y más si estás en atas. Es una mierda el footprint de atrás. Te pone te pone cada tick. Entonces es imposible de leerla. Es posible, pero pues es muy incómodo.
Igual la veo, es buena. Y fuera de todo esto, pues esa es mi operativa. No creo tener nada más que decir. Y si internalizo mucho la precedencia y la explicación del porqué de cada cosa, me va a llevar una eternidad. Pero ya tengo videos explicando el porqué los retornos logarítmicos, el porqué autorregresiones a la media, el porqué funciona cada cosa, el porqué las distribuciones, el porqué detrás de las distribuciones, los cálculos matemáticos detrás de todo esto. No sé, solo era una charla conmigo mismo, internalizando todo. Es un momento que ahorita estoy en la mierda, completamente. Y se tiene que decir, porque si no, pues cuando te adaptas, hasta que tocas fondo, es el punto en el que sí o sí te tienes que adaptar. Les repito, este video está tarde. Lo debí de haber hecho antes. Debí de haber identificado la condición sin haberme apegado a sesgos, ¿saben? Entonces, y aquí es una guía. Es básicamente lo que se tiene que hacer en las condiciones actuales. Si este video lo ven 3 meses después, probablemente ya no les sirva. Esté haciendo yo lo contrario. Intentando dejar de operar menos tiempo, exponiéndome más tiempo para priorizar la reducción del ruido. Exponerme menos al ruido, exponiéndome más al tiempo. Básicamente lo contrario que estoy haciendo ahorita. Y bueno, que quiero hacer ahorita. Todo depende de las condiciones de mercado, incluso las zonas de interés y de alta probabilidad. Bueno, algunas, otras sí tienen más sentido de ser si lo ves de la forma que yo lo veo y le das la definición de concepto que yo le doy. Es diferente el excess que el single print. ¿Por qué? Ya lo expliqué. Y se adapta a la condición de mercado que significa cada cosa. Es diferente un microbalance a un balance interno. ¿Por qué? Ya lo expliqué también. Entonces, eso es todo. Como 1 hora. Me parece que hay mucha información valiosa. Es un audio de oro, casi. Y pues eso es todo. No hay nada más que decir. Toca adaptarnos. Interiorizar, aprender, aplicar y triunfar. A ver qué tal. Mucha suerte para todos en abril. Mucha suerte también para mí, por favor. Ya hace falta un poco. Estoy muy salado. Creo que una de las personas con peor suerte que van a conocer en su vida es a su servidor, a la misma persona que están hablando. Pero de tal forma también puedo demostrar que el esfuerzo muchas veces es la solución a tener mala suerte. En exceso muchas veces, esfuerzo en exceso muchas veces. Ahorita es la 1 de la mañana. ¿Y en qué estoy pensando? Mañana voy a trabajar. Es fin de semana. Y el tiempo que no estoy trabajando estoy estudiando. El tiempo que no estoy estudiando ni trabajando estoy practicando o durmiendo. Entonces, no sé si tengo sueño ahorita, pero quería hacer esta charla conmigo mismo y pues decirme a mí mismo y aceptar que hay salidas para todo. Y muchas veces si ya está todo en la mierda, ya no hay nada más que perder. Y es adaptarse. Y si la adaptada te sale bien, pues muy bien. Y si la adaptada te sale mal, pues no puedes estar peor. Entonces,
Mucha suerte y ojalá a todos nos vaya muy bien en abril. No tengo palabras sobre Trump. La verdad me emputa mucho ese vato, güey. Me cae muy mal. Muy, muy mal. Es una de las personas que considero que es como esas personas odiosas que solo las personas que se creen especiales lo siguen. Pero pues de eso está lleno el mundo. A veces hay que aceptar que somos parte de una distribución normal, intentar mantener el balance y no salirnos de las casillas. Intentar que el mundo esté dentro de una distribución normal, porque lo que busca el mundo es la subsistencia y mantener el balance, mantener la vida. Entonces toca seguir, toca continuar. Y así es la vida, no solo el oficio. Entonces, ojalá que todo vaya bien. Aquí termino.